Buenos días, hermanas, pues vamos a continuar con esta serie y hoy vamos a ver el tema número 31, en donde vemos cómo, o más bien titulé este tema, no seas tóxico para los demás. Y podemos clasificar algunos tipos de relaciones tóxicas más comunes, como las negativas, las de control y las tentadoras. Y es probable que hayamos experimentado estas tres relaciones en nuestra vida. Y lo más probable es que también hayamos sido tóxicas para otra persona en alguna de estas maneras. Escuchemos hoy lo que la palabra de Dios nos va a decir acerca de esto y que no nos dejemos engañar y llevar por relaciones tóxicas. Y más aún no seamos tóxicos para los demás, ya que los podemos llevar por un mal camino. Y la pregunta es, ¿qué tipos de relaciones tóxicas son las que más tienes actualmente en tu vida? Y primera de Juan 3, 8 al 10 dice así: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto se ha manifestado el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque ha nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos del diablo, los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia ni ama a su hermano, tampoco es de Dios. Este mensaje es fuerte porque sabemos que hay un punto intermedio. No hay un punto intermedio, más bien. O eres de Dios, o haces lo que Él te pide, y te comportas conforme a su voluntad, o eres del diablo y practicas el pecado y haces las obras malas que Él hace. Cuando eres una persona tóxica, estás tratando el pecado, estás practicando el pecado, estás ofendiendo a Dios. Como te dije, hay diferentes formas de ser tóxico para alguien. Aquel negativo que todo maldice, que nunca ve la bondad de Dios, que siempre se queja. Una persona así está practicando el pecado. Toda su amargura la lleva al otro, y eso no es amar a su hermano. Aquella persona que solo quiere tener el control, es posesiva, es manipuladora, es chantajista, convenenciera, y hace todo lo que sea necesario para siempre ser controladora. Eso también es practicar el pecado, porque Dios nos ha dicho cómo es amar, y comportarnos de esa manera no es amar a nuestro hermano. Se manifiesta de quién somos hijos. Y por último, la persona que es tentadora, que es de gran tropiezo para hacer pecar a otra. Es obvio que una persona que incita a que otro peque a través de convencerla, como por ejemplo a tomar alcohol, drogas, fornicar, adulterar, robar, chismear, criticar, etc., se le conoce rápidamente tentadora. Pero debemos de tener cuidado con aquellas personas que dulcemente son tentadoras y comienzan a calumniar, a autocompadecerse, a menospreciar. Y caemos en hacer lo mismo. También se practica el pecado de esa forma. Y dice su palabra que si hemos nacido de Dios, no debemos ya practicar el pecado. Debemos aborrecerlo y luchar por no caer. La manera que Dios nos amó es un ejemplo a seguir y es un gran motivo para dejar de practicar el pecado. Entonces, podrías responder, ¿qué tipo de relaciones tóxicas son las que más tienes actualmente? Negativas, de control, tentadoras. Cualquiera que fuera tu relación con esa persona, debes llevarla ante Dios y pedirle su ayuda. Y aun si tú eres la que está siendo negativa para alguien, controladora para alguien o tentadora para alguien, también debes de ir ante Dios y pedir perdón. Porque recuerda lo que leímos: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto se ha manifestado el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo.
Y todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque ha nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia ni ama a su hermano tampoco es de Dios. Y bueno, pues este mensaje nos debe de llegar y de llevar a nuestro corazón a hacer lo correcto. Solamente la palabra de Dios puede ayudarnos a tener ese reemplazo de todos esos pensamientos que nos llevan a hacer o a estar practicando el pecado. Si recordamos la palabra de Dios, entonces nuestra vida cambiaría, porque en nuestra mente estaría su palabra, y entonces esa nos guiaría y nos evitaríamos muchos problemas. Que Dios les bendiga, hermanos.